Buenas. Saludos, buenas. Ay, ay, ay. Mi gente, Mi gente amiga, latino. ¿cómo estás? Bueno, estoy bien. Señores, pueden apreciar mi locación del día de hoy. Ya volvimos a nuestra programación regular. Así Así es, es. yo me sentía Ya te. desubicado. Señora, pero si eso eres tú, mira. Yo no te puedo ni explicar. Nada feliz, de Pues, verdad. O sea, qué esto me dio una bueno. felicidad que ni yo me lo imaginaba que iba a ser tan feliz. Porque total, es para yo trabajar. Sí, pero igual uno tiene su espacio y a veces uno se desubica, loco. Sí, realmente necesitábamos ya como que todo volviera a la normalidad. Yo no sabía que lo necesitaba, pero lo necesitaba. Así que nada, Bueno, aquí estamos en nuestra locación habitual. pues qué bueno. Vamos a hablar un temita hoy de lo más interesante. A ver, Yo había cuente. escuchado así hace mucho de este tema. Incluso esto pasó cuando tú vivías en Argentina. Pero lo que pasa es que no No. pasó en Buenos Aires. ¿Y qué año, boludo? ¿Cuándo fue Pasó en eso? el 2006. Creo que tú te acababas de ir allá. Wow. ¿Sí? Pues... No, en realidad no, yo me fui en el 2007. ¿Fue en el 2007 que tú te fuiste? Sí, 2007 y 2008. Yo me fui en marzo del Ah, es 2007. verdad. La Igual, clase empieza en el marzo allá. igual. Mu- Pero estaba en eso, todo es ok. reperpero, tú estabas allá, como muchos de los Ay, reperperos. Dios mío. Lo que pasa es que no fue en Buenos Aires, fue en Córdoba y en Río Cuarto. Oh, meu Deus. Pero quiero decir antes de empezar, primero, hoy vamos a hablar del caso de Nora Dalmazo. Es un caso que ya yo más o menos conocía, vi un El documental nombre que me suena. salió. Ahora yo estoy, me suena el nombre. Quizás con los detalles te acuerdes de cosas, pero yo vi un documental que salió y ahí me refresqué la memoria y ahí, bueno, me enteré de otras cosas. Yo sí a mí el documental no me mató, obvia muchas cosas, como que no dan contexto de la vida de ella, ella entra al documental como la víctima y punto. Algunos momenticos como que la humanizan un poco, pero hay un desorden de fechas, toda la información recapitulada online, todas las fechas tan diferentes, o sea, un lío, de verdad que es Wow. un lío, pero yo hice lo mejor que pude. Con los Ok. recortes de periódico, de los juicios, de todo, vamos a ver. Y si alguien La nos está escuchando allá, aceptamos. si alguien nos está escuchando allá y entiende que yo dije una fecha o algo errado, por favor me lo corrijan porque de verdad que este caso, la documentación de este caso ha sido bueno, mediocre es poca, Oh, poco. wow. Pero el Pero lo documental, corrigen de buena manera, ¿eh? sí, Gracias. que lo estoy avisando por eso. El documental se enfoca mucho más en la familia de la víctima y en cómo fue todo para ellos, porque ellos la pasaron muy mal, además de tener que perder a su madre y a su esposa. Bueno, le voy a Wow. contar por qué fue todo lo otro ahora. A Yo, ver. como les dije, este es el caso de Nora Dalmazo, una empresaria argentina. Mira, para que tú entiendas lo mal documentado que está esto, que por ningún sitio dicen la fecha de nacimiento de esa señora. Wow. Por lo que yo pude calcular, nació en el 55. Ella Ok. es de Río Cuarto, una ciudad de la provincia de Córdoba, en Argentina. Se desempeñaba como accionista. eh, bueno, mira, su familia tiene muchas empresas, entre ellas incluso hasta una funeraria. Y era una señora muy, bueno, respetada en su comunidad. Su familia también, una familia clase media alta. Bueno, vamos a llegar ahí. En el 84, este fue otro desorden con las fechas, pero en el 84, Nora conoció a quien sería su esposo, Marcelo Macarrón. Ella tenía una boutique y él estudiaba medicina en la Universidad de Córdoba. Cuando empezaron a salir, Marcelo estaba incluso enyesado, había sufrido eh, un, oye, me di que una avería, un, un golpe, Una avería. un esguince en el tobillo porque él jugaba rugby. Ellos se casan, después, al tiempo, se van a vivir a la capital de Córdoba, Córdoba.
donde Marcelo consiguió su primer trabajo en la clínica Allende. Al año y medio nace su primer hijo Facundo. Vaya, empiecen a anotar nombre, que aquí bailó el pueblo. Ay, papá. Luego Marcelo se va a España a hacer su especialización de traumatología. Al regresar, la familia le insiste y se asientan en Río Cuarto, porque todas las familias de ambos son de ahí. Con los primeros ahorros, ellos deciden abandonar el apartamento céntrico donde vivían y se mudan. Ya para este momento había nacido su hija Valentina y se mudan a un barrio exclusivo llamado Villa Golf, que es un barrio de gente adinerada. Okay. Esto está como el barrio aquel del caso de los 900 días de Anabel. Una comunidad de este estilo. Déjame ver, porque no te veo y quiero verte, amiga. Ahora sí. Escúchale. Los constantes viajes de Marcelo a congresos de medicina, bueno, llevaron a Norita, como le decían, a integrar el grupo de las congresistas compuesto por ella y 7 amigas más. Era un grupito que salían a divertirse cuando los esposos no estaban, y los esposos eran todos amigos también. Okay. Los nombres eran Rosario Márquez, Silvana, eran esposas de gente importante también, Graciela Bonino, Paula Fita de Ruiz, Patricia Funes y Nora. El fin de semana del 24 al 26 de noviembre del 2006, Marcelo Macarrón estaba de viaje con un grupo de amigos en Punta del Este, en Uruguay, donde pasó el fin de semana jugando golf en el torneo del Mercosur. Muy chulo Punta del Este. Es verdad. Ay, sí. Es chulito, chulito. Marcelo luego adelante afirmó como que algo estaba raro cuando él intentaba llamar a la casa, pero vamos a llegar ahí. Ese viernes 24 él se va. Nora decide salir a pasarla bien con sus amigas. Estas eran las esposas, como dije, de los que andaban con Marcelo. Ellos eran un grupo de amigos muy unido. Okay. Nora llamó a su esposo a las 6:47 de la noche para contarle que iba a cenar más tarde. 15 minutos después de esa llamada, alguien se comunicó con el restaurante para anular la reserva que habían hecho. Ella pasa primero por la Casona del Arte, donde su cuñada Silvia Macarrón exponía 2 obras. Poco después de las 10 de la noche, fueron a Restobar, Alvear 923, donde cenaron y bebieron champán. En la mesa hablaron brevemente de esa llamada tan extraña de una gente que llamó a suspender la cena, pero como que no le dieron tanta importancia. Fue ella la que... Bueno, espérate, me vuelve una cosa, estoy ciego. Una de las amigas de ella, Poli, Paula, llegó a comentar ya mucho más adelante que esa noche sí pensaron un poco quién había cancelado la reserva. Igual le prepararon su mesa, comimos muy rico, dijo ella, la pasamos bárbaro y Nora estaba muy alegre. Poli fue la que la tarde del 26 de noviembre le envió un mensaje de texto a su amiga para invitarla también a cenar. Le dijo: Nori, hoy a las 10 está reservado para ir a comer al Alvear. Llámame para coordinar tu presencia, que no decaiga, Poli. Esa lo dejó en una nota que se encontró en la casa. Okay. A la 1:30 del sábado, dígase a la 1:30 ya de la mañana, se van de Restobar y fueron a la casa de Rosario Márquez en Villa Golf para fumar. Yo debo especificar que para fumar, porque ya en Córdoba regía desde hace 6 meses la ley antitabaco y no se puede fumar en sitios públicos.
Ahí bebieron copas de pomeri y se va para su casa. Yo leí una versión por ahí que no sé si es verdad, puede que sí, puede que no, no me quedó claro porque como dije, que se supone que Polly le dijo que pasaran por una fiesta en la casa, en una casa club que había en el vecindario, y como que fueron un par de minutos y después ahí fue que ella se fue para su casa. Okay. El domingo 26 por la tarde, Pablo Radaeli, de 72 años, un vecino de ellos que tenía llave de la casa, entró a la casa por la puerta trasera, que igual estaba abierta. Lo había enviado la madre de Nora, Delia, preocupada porque no se comunicaba con Nora por teléfono. El esposo también estaba tratando de comunicarse con ella. Ya fue que llamó a la mamá de Nora para decirle, óyeme, no me contesta nadie. Tras recorrer la planta baja de la vivienda sin encontrarle, el hombre subió las escaleras y al entrar en la habitación de la hija de Valentina, descubrió el cuerpo de Nora tendido sobre la cama, con sus prendas, su rol expuesto y desnuda, una semicubierta con una bata de baño, de esas que son como de toalla. Como, ok. El cinturón de la bata, que fue clave en todo todo esto, estaba alrededor de su cuello en una doble vuelta con un lazo. La autopsia reveló que la muerte de Nora fue producida de un estrangulamiento manual con el cinturón de la toalla de su propia bata, que la apretaron tanto que no dejó lugar entre la tela y la piel, básicamente. ¿Qué? Ay, Sí. Dios mío. Dijeron que la apretaron de tal forma que no podían ni siquiera introducir un alfiler entre el cinturón y el cuello. Pero fue con furia. Yo de verdad. Pero en el cinturón quedaron rastros y en el cuello de ella quedaron rastros. Pablo y su hijo, o sea, el vecino que le encontró, notificaron la seguridad privada del country de Villa Golf sobre el cuerpo de Nora. Y luego se avisa a la policía. Daniel Zavala, bioquímico policial, dijo que le encontraron boca arriba y que se determinó que había tenido sexo poco antes de que la mataran. Pero en realidad no se vio ningún indicio de que haya sido violada, sino que al parecer fue consensuado. Ella tenía todas sus prendas, como dije, y todo estaba en orden, por lo que se descartó que había sido para robar. Se llevaron, o sea, la policía, el equipo forense se llevó sábanas, muestras de cabello y otras cosas para estudiar si había rastro de ADN. La casa estaba ya abarrotada de gente y periodistas. Esto se convierte en una locura mediática, que es lo que vamos a analizar muy bien ahora. A desglosar. Imagínate una mujer de dinero, hermosa, la encuentran muerta en su casa en un barrio de gente de dinero, desnuda. Ya tú sabes, la gente hablando de juegos sexuales, comentarios de gente ignorante, boomers. Obvio. La periodista Denise Audrito contó que ella estuvo afuera de la casa en ese momento. Lo que pasa es que al principio ella como que no sabía bien, no le decían a nadie que era lo que estaba pasando, y luego fue que empieza a salir la información. Y que lo que se llevaban el cadáver de Nora y se estaba investigando. Ella escuchó que alguien dijo, esto iba a pasar, son esos jueguitos sexuales. A mí ese comentario me parece tan retrógrada, o sea... ¿Qué te digo? De verdad que... como que esa mentalidad de que todo tiene que estar conectado con... por favor. Lo voy a decir de ahora. A esta señora la volvieron a matar 15,000 veces después de muerta. Esto fue lo que se hizo Dios con esa mío. señora. Lo que hicieron la prensa con esa señora fue un asco total. Facundo, el hijo mayor, que para ese momento tenía como 19 años, estudiaba Derecho en Córdoba, en la capital, y vivía ahí. O sea, en la capital.
había salido a bailar con sus amigos esa noche y él contó que se despierta súper tarde. Ese día, Valentina estaba en Estados Unidos porque ella estaba haciendo un año de intercambio de colegio. Tenía 16. Facundo recuerda que su tía lo llamó y le preguntó que con quién estaba. Le dijo, estoy con un amigo mío que se llama Andrés. Y ella le dijo, ponme a tu amigo al teléfono. Y él se lo encontró súper extraño y ella, sí, ponlo. Y él se lo puso. Facundo contó que Andrés hablaba como, daba respuestas muy cortas. Ajá, sí, ok. Como en claves. Sí. Él termina la llamada con la tía. O sea, Andrés termina la llamada con la tía y le dice a Facundo, tenemos que empacar ahora mismo, no tenemos que ir para Río Cuarto, tu mamá está mal. Ahí lo llevan directo, él llega, le dicen que llega a casa de su abuela Rita, que por lo que entendí es la mamá del papá. Ok, la abuela ahí, paterna. Ajá, y un sacerdote estaba allí, y fue el sacerdote que le dijo, Facundo, tu mamá no está más, ha muerto. Y le dijo, no, como que no quiera que te expliquen nada ahora, ya habrá tiempo para que te lo expliquen, como que ahora mismo, tú sabes. Wow. Él, ya tú sabes que se le viene el mundo encima. Pero él está como que, pero ¿cómo así? O sea, todo estaba Claro, bien. es ahora que hay que explicar. Exacto, ¿what? Pues, al día siguiente, llega el esposo Marcelo, el lunes, con un amigo de él, apellido La Casa, que era abogado, o es, no sé si está vivo. Él le dijo a Facundo, vamos a resolver esto, vamos a seguir adelante, vamos a hacer el velatorio, vamos a hablar, a dar las declaraciones, pero vamos, básicamente que yo entendiera como lo que él quería era salir de este proceso de despedir a la esposa. Por X o por Y. A Marcelo lo empiezan a criticar. Ya tú te estarás imaginando el por qué. Uh-huh. Porque reaccionó de acuerdo a las personas de una forma o con una actitud muy fría. Vamos a salir de esto. Vamos a despedir a tu mamá y vamos a seguir para adelante. Y eso se entendió como algo frío, como que él no estaba dolido. Here we fucking go. Claro. A todo esto la hija no sabe nada. Todavía. La policía, no, mi amor. La policía empieza a investigar con amigos, vecinos, familiares y con los trabajadores que por los que durante meses estaban haciendo unas remodelaciones en la casa de Nora y Marcelo. La prensa buscaba reacciones, buscaba a Marcelo y no lograban, o sea, él no les decía nada. Él decía, yo voy a hablar cuando aparezca el culpable. Mientras tanto, el grupo de amigas, la prensa las asediaba y ellas hicieron un pacto de que nadie iba a decir nada. Al ellas hacer este pacto de no decir nada, lo que crearon fue un morbo de que algo se estaba escondiendo, de que ahí estaba pasando algo que no querían decir, que por qué no hablan, que esta gente rica con todos estos secretos, ¿sabes? El complejo también. La investigación cae en manos del fiscal Javier Di Santo. 2 días después es el velatorio de Nora. La hija no sabe nada todavía. Gracias, yo te iba a preguntar. Yo dije, ¿y entonces? No, yo no entiendo cómo, por qué. Pero bueno. La funeraria... O sea, ya no fue al velatorio de su madre. No, ella no la despidió. Ella ni sabía. Ay, qué horrible. Bueno, el velatorio lo hacen en la funeraria que era propiedad de Nora y de su familia. En el cementerio llegan, eso está lleno, inundado de cámaras, sin respeto alguno por nadie. Así, yo le vivo diciendo a Pablo, yo quisiera como tener una bazooka y andar con ella para arriba y para abajo. Y como en momento así, Wow. o se quitan o se joden. I'm sorry. No, I'm not, en verdad. Yo no sé exactamente cuántos días pasaron antes de que le digan a Valentina. Yo estaba viendo y según yo calculé fueron como 11. Pero por otro lado decían que fueron como 5.
Yo no sé. No sé cuántos días fueron. Si alguien lo sabe, por favor. Yo llevo esta familia colgada del alma, de verdad. Esto bueno. Horrible y se manejó horrible. Horripila. No, de mal manejo vamos a hablar. El papá la llama de madrugada. No entiendo por qué, porque ya estaba en Chicago, a la misma hora que Argentina, pero ok. O quizá una hora más en Chicago o dos. Pero la llama como a las 4 de la mañana. Esa niña tuvo que viajar por 20 horas. Le dijeron que la mamá había tenido un accidente. No le dijeron que estaba muerta. En el aeropuerto le esperaban 2 amigos de Marcelo que habían ido a buscarla. Durante las 3 horas que duró el traslado hasta Río Cuarto, ella preguntó una y otra vez en qué clínica estaba mi mamá, en su mamá. Y los 2 amigos le respondió, uno en la clínica y otro en el sanatorio al mismo tiempo. Y ella como que, ok, aquí está pasando algo que no me están diciendo, heavy. Ya en Río Cuarto, Valentina notó que no la llevaban para su casa, sino que la llevaban para casa de su abuela. Además de su padre y su hermano Facundo, también estaban sus tías y algunos amigos de ella. Y ella estaba como que, ok, ¿qué hace toda esta gente aquí? Y cuando llega, Facundo fue y la informó. Su papá no se atrevió a decírselo. Fue Facundo que le dijo que mamá no está interna, ni se le ha producido ningún accidente, está muerta. Y él la abrazó, se puso a llorar y le dijo que la habían matado. Marcelo seguía sin hablar y lo acusaban de no reaccionar como un viudo debería, de acuerdo compungido a la gente. Ajá. Daniel Lacaso, su amigo y abogado, se convierte en el vocero de la familia porque él estaba renuente a hablar. O sea, Marcelo. Lacaso expresó a la prensa en un momento que el asesino era alguien cercano, alguien que sabía que ella estaba sola, alguien que conocía a la familia, y los forenses también se estaban inclinando por allí, por esta vertiente. Los forenses, basados en los rastros, sí, indíqueme. A ella no le hicieron autopsia y... Sí, yo te lo dije ya, el estrangulamiento. No, pero como en la autopsia no le tomaron evidencia. Sí. Ok. Sí, se recuperó ADN de una persona desconocida. Ok. Pensé que lo había dicho, disculpen mi gente. A lo mejor lo dijiste, yo me lo perdí. A lo mejor lo dije, no me Como acuerdo. tú dijiste que tuvo la cosa de que tuvo una relación, que no había evidencia de que hubo relaciones forzosas. No, ellos no encontraron relaciones forzosas, sí relaciones, pero no di que forzosas. Dicen ellos. Okay. No le creo a nadie tampoco. Ok. ¿Qué le estaba diciendo? Estabas diciendo. Exacto, que los forenses basados en los rastros y evidencias encontradas se inclinaban por la teoría de que no fue un asesinato premeditado tampoco. Quizás fue algo que empezó como un acto consensuado, pero en medio pasó algo que cambió el rumbo de las cosas, lo que provocó un ataque de ira de esta persona que estaba allí con ella. Esta persona usó lo que tenía más cerca, que era el cinturón de la bata, para matarla. Hubo una versión, un cuento, de que un forense que se encontraba en el funeral llegó a decir que fue una fiesta sexual, ya tú sabes, inventando. Aquí vamos de nuevo con la vaina de la mentalidad de los años 50. Eso desde ahora les digo que no es verdad. No hubo fiesta sexual de ninguna índole. Pero esto obviamente despierta el morbo de todos, y la prensa agarra esa teoría y le dio para allá con todo. El tema era que esas noticias falsas habrían más teorías falsas y esta familia estaba sufriendo ya de por sí. Ahora tener que bregar con historias que se estaban inventando sobre su mamá. Se inventaban fiestas privadas, fiestas de intercambio de pareja, orgías, todo. O sea, todo. Wow. Hubo historias que estuvo con 2 hombres allí en lugar de uno. Otro periodista dijo que habían 4 hombres peleándose por ella. Pero ellos decían esto basado en que en nada. Dios mío. Pero yo vi los clips, en el documental lo ponen y hablan con una seguridad, con como una que propiedad, la conocían. como que ellos estaban ahí en la fiesta sexual. Ajá. Exacto, ellos estaban viendo, tomando nota.
Ahora Ay, está Dios en mío. 4 el tipo. Ok, no. No, no, Eh, no, no. Supuestos amigos también inventaban muchísimas cosas y estos cuentos y teorías las personas las usaban como justificación para lo que le pasó a esta señora, que ese es el más grande de los problemas. Ella podía estar con 7 ripios agarrados y no se merecía que la mataran. ¿Qué tiene Claro, que ver una cosa con la otra? absolutamente. Hacían relajos en programas burlándose, que era una promiscua. Sacaron una línea de tichés que decían, no estuve con Norita. Ay, Dios Ya tú mío. sabes la familia viendo todo esto. Qué horrible. Falta de respeto, falta de tacto. Falta de Ámbar, todo, pero porque las como dice cosas yo, que... al total. ¿Qué? O sea, ¿eso qué importa? Es más, si las- hubiera tenido la fiesta sexual, ¿qué? Bien por ella, yo la felicito. ¿Y En qué? verdad. Claro, porque O sea, ¿qué tiene que ver eso con el asesinato? la que puede, puede. Ajá. Exacto. Eh, Y la que no, que mire. no, y aplauda de lejos. Sí. Aplauso chino. Ya. De verdad que yo, Ámbar, que las cosas que decían, Qué horrible. Una prensa súper amarillista. Que bueno. no me sorprende, realmente. Son famosos por eso, ¿eh? eh, Los amo, pero, ¿viste? Y no. Ay, si analizaron mensajes de texto y llamadas en el celular de Nora, que lo encontraron allí también. Ya que aparece algo importante. Aparecen mensajes íntimos con un hombre que no era su esposo. Ajá. Can. Era un hombre llamado Guillermo Albarracín, que era amigo de Marcelo. De hecho, estaba jugando golf con Marcelo en Uruguay mientras le mandaba esos mensajes a Nora. Ay, pero qué perra. Muy fuerte, sí. Sí. Ellos estaban teniendo un romance y esto empieza a Pero bueno, no despertar fue él sospechas. entonces. No, porque él estaba... Bueno, es que tú Él no no me... estaba en el golf cuando la mataron. Sí, pero es que tú no me estás entendiendo lo que viene. Lo que Ah, viene ok. no está fácil. Con él no, a él lo descartan, en verdad, de una vez. La Ok. prensa sigue inventando cosas. Que el amante estaba celoso porque había otro amante. Oh. Seguían diciendo que el pacto de silencio de las amigas estaba tapando cosas, que preferían mejor salvaguardar la reputación de ella que encontrar el asesino, que la gente es rica, Dios mío. Tú sabes que siempre... yo no voy a decir lo que iba a decir, let's just move on. Lo dirá en el Patreon. Quizás. Aquí entra una figura insoportable que se llama Hernán Vaca Narvaja, un periodista de la revista El Sur, que es un medio independiente. Y ahora que salió el documental lo siguen acabando, porque él sigue, el único que tiene, vamos a llegar a él. Este tipo Ay, se obsesionó con este caso y con esta familia, de que la política y el poder estaban detrás de todo. Y así es que él habla. No, porque el poder, ¿el poder de quién? el gobierno y la política, que eso era lo que estaba detrás de todo. If you- Quédense hasta el final y ya entenderán lo ridículo que quedó él. Él estaba cerrado de que había una gran causa o razón, un secreto escondido, un cover-up, ligado al poder, como él decía siempre, al poder. Y él habla de esta familia como que lo conocían. Me encantó que en un punto del documental él salió y le preguntaron, ¿pero tú los conocías? Este tipo se quedó seca. No. Porque hablaba con uno... O sea, Como que eran besties. gracias. Pues se hizo un listado de posibles amantes. Entre 14 y 18 gente. ¿Qué? Pero señores. Pero era todo especulación. Pero se empieza a citar a la policía mucha gente del entorno de Nora. Todo enfocado a que el sexo jugó un gran papel en todo. Ya la gente no puede ni rapar en paz. No. El primer sospechoso importante fue Rafael Mañasco. Rafael Mañasco fue acusado por supuestos testigos como amante de Nora. Su hermano Justo Mañasco dijo que esa versión la difundió el propio Macarrón por sugerencia de su entonces abogado Daniel Lacase, su amigo. Para la época del crimen, Rafael Mañasco era secretario de Seguridad, Bertea, y
y el y este tipo, Daniel Lacaso, para esta época, ellos tenían una fuerte... Tenían problemas políticos entre Una ellos fuerte dos rivalidad. sí, que arrastraban desde la época en la que compartieron el mismo espacio político, vinculado con el expresidente Carlos Menem. Uy, papá. Ajá. Y, y esa disputa dicen que podría haberse inmiscuido en la investigación del crimen de Dalmazo, según especularon algunos testigos e investigaron del caso. Al final no había pruebas de que este Rafael tenía nada con Nora. Se decía que Daniel Lacaze orientaba la investigación lejos de Macarrón, pero en verdad yo siento que él utilizó la investigación para hacerle daño a sus enemigos, como No. Rafael Mañasco. Hay un asedio fuertísimo, obviamente, esta familia. Regresan a su casa después de días, semanas, no sé. Nadie quería entrar a esa habitación, obviamente. Van al cementerio y la prensa los asedia. La chica la llevan a Valentina por primera vez y no los dejan en paz. Tuve los videos de ella gritándole a la prensa, por favor, déjennos solos. Y no había manera, no lo dejaban. Qué horrible. Daniel Lacaze le sugiere a Marcelo que haga una rueda de prensa. Él le decía, mientras tú no digas nada, ellos van a seguir atacándote. Vamos a hacer una rueda de prensa, a darle a crear este espacio para que ellos sacien su necesidad de que tú hables. Pues se hace esta rueda de prensa. Obviamente todo lo que él dijo lo tomaron a mal. Claro, como siempre. Él dijo que si ella había hecho algo malo y se había equivocado, la perdonamos. Dios es que la va a juzgar, nosotros no somos nadie para juzgarla. Algo así dijo. Y eso lo vieron como un acto de frialdad, como tú estás condenando a tu esposa asesinada a que hizo algo malo. Pero ya salió públicamente que tenía otro hombre. También en realidad, tú ves, como que él también ese comentario estaba de más, pero ok. Estaba de más, pero yo tampoco lo veo como, tú sabes. No, no es lo último del otro mundo, pero él no hablaba por una razón. A lo mejor estaba mejor calladito. Bueno, él, tú sabes que otra vez empezaron que él estaba muy serio, muy soberbio, lo criticaron. Yo tuviera así mimito, porque ¿qué ustedes quieren? ¿Que yo salga a llorar todos los días a la cámara? Claro. Aquí empiezan las sospechas de que quizás él la mató porque se enteró de que lo engañaba con su amigo, porque el tipo era amigo de él. Después de este tollo, aconsejado por Daniel Lacaze deja de ser el vocero de la familia. Los primeros que intervinieron de la policía y los forenses dijeron que tuvo sexo consentido. Después de todos los movimientos y nuevos fiscales se comenzó a hablar de una posibilidad de un ataque sexual violento y enfocan la investigación en los trabajadores de la remodelación de la casa. Lo que yo no entiendo es, si tú le haces una autopsia, se supone que ahí se ve si fue forzado o no. Exacto. Yo no estoy entendiendo nada. O sea, qué A ambigüedad menos que también es. está diciendo que ella también era amante de los que estaban trabajando en la casa. A menos, exacto, que haya sido... No, Porque eso es lo que sé. ¿verdad? Claro. De verdad. Pues... O sea, no es por nada, pero bueno. Dios mío. Ellos... Llega un tip de que Gastón Zárate, un pintor que estaba trabajando en la casa, posiblemente haya sido el asesino. El tip llegó por un amigo de Gastón, supuestamente. Gastón tenía antecedentes, supuestamente también, por violencia doméstica. Al final eran mentiras. No tenía conexiones con la víctima fuera de ser empleado de la remodelación. No tenía ningún tipo de poder, no tenía apellido, no tenía abogados caros. Lo único que tenía era poco dinero y cero chance de defenderse de lo que se estaba a punto de caerle Pobrecito. encima. Su detención fue ordenada por el terceto de fiscales, que en ese momento llevaba la causa: Javier Di Santo, Fernando Moine, I don't care, y Marcelo Hidalgo, con una prueba genética parcial que había aparecido, porque apareció otra parcial y poco clara como único sustento. Lo imputaron
lo expusieron y lo presentaron ante la opinión pública como el supuesto autor del crimen, en una persona, un infeliz, blanco fácil, pero la cosa no terminó ahí. Su detención generó un rechazo social, se armó una marcha grandísima. La gente salió a la calle a protestar y exigir que lo sacaran, que lo liberaran, pero te estoy hablando que el mismo día. Pero, pregunta, una prueba genética parcial de que, o sea, que su ADN fue parcialmente compatible con el ADN que se encontró en el cuerpo de ella. Se había encontrado, entre las cosas que se encontraron en el cuerpo de esta señora, de Nora, además de estas pruebas que no lograron, de estas muestras que no lograron identificar del cinturón, se había encontrado, obviamente, más ADN, pero eran pruebas, muestras parciales que no arrojaban ningún tipo de resultado concreto hasta este momento. A eso me refería cuando ellos solamente tenían esta prueba parcial, otra prueba que no coincidía con nadie, y aún le dieron para allá con este pobre muchacho. Okay. La gente salió a protestar. Muchos entendieron enseguida que era una jugada desesperada de la fiscalía para mostrar que estaban haciendo algo. Y la gente empezó hasta a gritar afuera y a decir en noticieros que estaban ahí que ojalá que no lo suicidaran al tipo. La presión fue tal que tras 12 horas de encierro a Gastón lo tuvieron que sacar. Aún así el daño ya estaba hecho, su nombre quedó manchado para siempre. Él dice que todavía le da brega ir a un sitio y que lo miran, y la gente que se ha quedado con eso. Pobrecito. La acusación llegó por un amigo, como dije, pero después se investigó que esa acusación fue sacada a la fuerza y bajo coerción por parte de las autoridades. 4 años después, en marzo del 2001, fue finalmente donde, ¿cómo que se dice? Fue finalmente sobreseído. Nadie le pidió disculpas, nadie asumió error. Él lo metieron en ese bollo y jódete porque tú eres pobre. Bueno, pero volviendo para atrás otra vez al 2007, ya estamos aquí en el 2007. El cadáver se tuvo que exhumar para conseguir ADN de Nora, porque las pruebas, las muestras que habían adquirido en la autopsia y eso, aparentemente se la hicieron mal y se contaminaron. Yo no sé, pero tuvieron que sacarlo otra vez. O sea, el tollo no ha empezado bien. Ay, Dios mío. Juan Carlos Jaime, genetista forense, entra al caso como perito de parte. Le dan acceso al expediente y las muestras biológicas que se sacan luego de la exhumación. Aquí se empieza a dar cuenta de que la escena estaba totalmente contaminada, no se preservaron las cosas correctamente, la casa no se cerró ni el área. Alrededor de 28 personas se subieron dentro de la casa con el cadáver ahí. Wow. El fiscal entonces ordenó que se tome la muestra de ADN a todos los que estuvieron esa noche dentro de la casa, también a Facundo y a Marcelo. Se estimaba que en 10 días esos resultados iban a salir. Siguen con el tema de que la familia no se va mostrando señales de duelo. O sea, esto fue que Facundo siguió estudiando y siguió con su vida como sin nada. Yo honestamente no sé cuál es la expectativa de la gente con eso. Hernán Vaca Narvaja, el periodista del Sur, dijo que era una familia muy peculiar. Aquí como que la fiscalía usó el tema de la ciencia muy ambiguamente y de manera irresponsable. Durante la autopsia y los peritajes posteriores, los forenses detectan material genético masculino en la zona genital también de Nora y otras partes de su cuerpo. En lugar de esto esclarecer esta muestra, lo que sembró fue más confusión. Lo que obtuvieron fue un perfil genético parcial, es decir, incompleto, no lo suficientemente preciso como para identificar a una persona en concreto, pero sí lo bastante como para comparar con posibles sospechosos. El laboratorio que hizo el análisis determinó que el perfil genético obtenido coincidía con el linaje paterno de la familia Macarrón. ¿Qué significa esto?
que el ADN pertenecía casi con certeza, enfóquense en casi, a alguien del árbol familiar de Marcelo Macarrón, pero no se podía determinar cuál de ellos. Sí dijeron que era casi con certeza Marcelo, Facundo o Félix, el padre de Marcelo. Y El sabemos que abuelo de Facundo ni, Facundo. ni ahí estaba. Ni el, Y ni el Marcelo Marcelo tampoco. tampoco. Entonces, Y el otro era un viejito. Que más fácil lo mataba ya él. también. La explicación científica detrás de esto la voy a dar rápidamente. O sea, no la explicación científica, no, yo no, sino le voy a decir la explicación lo mal Y comunicada que que no fue. es que yo, no es que yo va a hacer ahora una teoría de No, la no, 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 ciencia. no. Sino que le voy a explicar que esto fue pésimamente comunicado o manipulado. Los varones que comparten un mismo linaje paterno, bueno, sí voy a explicar un poco. También el mismo cromosoma, y el Y, como el perfil genético extraído era limitado, solo coincidía con ese fragmento. Es decir, no servía para identificar de forma individual absolutamente a nadie. Mira, yo creo que eso deben de prohibirlo, esa vaina. De que Claro. pruebas parciales, porque eso no sirve, como dice yo, eso no sirve absolutamente para nada. Entonces, Sí, ¿para tú qué no me- sirve? Para señalar, Para para joder, crear, exacto, para joder, crear porque pruebas que si, son, no son fiables. si no me va a decir nada concreto, no, eso no puede ser admitido en ningún sitio. No. Eh, en medio de este proceso, los medios sacaron a Facundo del closet. What? Él no le había dicho nada a nadie, ni a su mamá, ni nada. El papá lo que le dijo fue, tu mamá y yo no te criamos para esto. No puedo estar bregando con esto ahora tampoco. Which I kinda ¿Qué? get. La segunda parte. La primera fue mamá llama. Sí. Después eso cambió. Porque ¿para qué lo criaron entonces? Pregunto yo. Eso cambió después, en verdad. Esto no impidió que los fiscales hicieran lo que hicieron. So, Hicieron lo propio. buckle up, Buttercup. Ay, En mi un madre. movimiento grotesco, utilizaron este dato incompleto y presentaron una acusación formal contra Facundo Macarrón, el hijo de Nora, como ¿Qué? posible autor del crimen. Estamos en el 2007, recuerden eso. pero espérate. No puede ser. Facundo tenía 19, como ya les dije hace un ratito, vivía en Córdoba, en la capital de Córdoba, y no estaba en la ciudad cuando ocurrió el asesinato. Aún así, sostuvieron que el crimen podía haber sido el resultado de una relación sexual con su madre y que todo había sido encubierto por la familia. That's correct, dijeron eso. Yo no puedo, ¿verdad? Esto fue un disparate total. Empezando porque la palabra clave es podía haber sido. Gracias. O sea, ¿cómo tú vas a iniciar ninguna acusación con podría haber sido? Este podría ser el asesino o no. Si me equivoco, pues podríamos imputar a otra persona. Yo te estoy diciendo a ti. Ay, Dios mío. Esto no tenía ni lógica ni nada, no había evidencia de nada. Pero obviamente la acusación está ahí. Aquí habían pasado 7 meses del asesinato y Facundo, él se enteró que lo estaban acusando en un taxi camino a su psicóloga. Y él dijo que hasta el taxista cuando escucha el radio dice, Dios mío, el hijo, pero eso es un absurdo. Sin saber que era Facundo el hijo. Sí. Ay, Dios mío. Ya tú sabes. Cabe destacar que, disculpen, perdón, Dios mío, padre. Porque ellos dijeron que había ADN de Facundo regado ahí. Él había dormido Claro, en su él casa. no vivía ahí en esa casa. O sea, ahí tiene que haber ADN no de Facundo, no de todo el mundo. Y que 3 semanas antes él había dormido en esa habitación. O sea, usted no tiene que tener un conocimiento profundo de ADN para usted saber que todo el que está ahí, todo el que pasó por ahí, hay algo que se llama transferencia de ADN.
Ay, Dios mío. Un toyo. Continúo. Un toyo. No puedo. Nada, lo llevaron a la fiscalía. Yo quiero los videos y las fotos de ese niño entrando. Te rompen el alma. Un mar de periodistas. Cuando se sienta con el fiscal, le leen la acusación. En la acusación, el fiscal armó su hipótesis. Que no una hipótesis. Si tú le estás poniendo en una acusación es porque se supone que tú tienes pruebas, pero no las tenías. Exacto. La acusación decía, Ámbar, con tu segundo nombre, que no sé si es legal decirlo, que... En el Patreon se lo diremos. Está bien. Que Facundo... Si quieren enterarse de los ins. Si quieres adivinar Vayan para quién allá. soy yo. Él dijo que Facundo había viajado 220 kilómetros en la noche, que esa noche había una tormenta, un thunderstorm, que entró con su llave, peleó con su mamá porque él era gay y que luego le metió 2 dedos y la ahorcó. Eso se lo leyó él en su cara al hijo de la víctima. Ay, Y que él Dios volvió mío. a Ciudad Córdoba a bailar con sus amigos después de eso, a 220 kilómetros para atrás, a una torrencial de lluvia. Indíqueme. Había algún testigo que decía que él se No. ausentó en algún momento. No. Porque no. O ellos simplemente no quisieron buscar eso. No, que no le interesaba buscar eso. Ay, Dios mío, pero yo no puedo creer. Ya sabes, la cantidad de basura que hablaron, opiniones ignorantes, un circo que daba pena, pero ambas barbaridades estaban diciendo. En medio de esto, alguien filtró las fotos del cuerpo de Nora por todos los noticieros de ese país y todo. Infobae. El Clarín. El clarón. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Indeed. Marcelo, en todo este proceso, demanda. Primero la gente se empezó a molestar, la gente, tú sabes, el pueblo, porque a diferencia de Gastón, a Facundo no lo dejaron preso ni una sola hora. Porque la acusación estaba hecha, pero al mismo tiempo no lo podían dejar preso por la acusación. Eso había tenido, en dado caso que se procediera. por lo menos sabían de proceso penal. Exacto. Ok. No lo dejaron preso porque eso estaba, igual se estaba investigando, y que tenían que buscar esas pruebas, igual. Bueno, Marcelo demanda al Hernán S. por difamación y porque se metió en la vida privada de Facundo, y él ganó la demanda, que al final todo el mundo entendió que fue un error haber demandado a la prensa. Ahí fue que ese tipo le dio con todo. Para poder tener información más certera del ADN, ya que obviamente no faltaron las críticas al tema de que tú me estás diciendo que fue este niño basándote en un ADN parcial. El gobierno de Córdoba le pidió ayuda al FBI. Ya tú sabes. ¿Cómo? Así mismo. Directamente desde Long Island. Ay, mi madre. Ay, ya te iba a decir. Viache. 1998. Ay. Digo, no, No, 99. eso fue en el 2001. Calma, pueblo. 2001. Ay, Dios mío. Los entendidos entenderán. Ay. Si Yumari está escuchando esto, se va a poner mala. Sí. Pues sí, señores, disculpen, hay que botar el golpe también. Estas personas le piden ayuda al FBI. Se le entregó toda la ropa que tenían, toda la evidencia física, la evidencia forense, todo. El 23 de marzo del 2011, Ámbar, la Wow. capital, un medio,
publicó que el FBI, el análisis, el FBI llegó a coger eso en el 2007 y los resultados O sea llegaron que en el 2011. todo comenzó cuando yo estaba en Argentina y llegaron cuando ya yo estaba aquí. Exacto, gracias. Dios. Pues te cuento que esta espera de estos análisis, duró todo este tiempo. El medio La Capital publicó que el FBI remitió el análisis completo. Primero llegó un análisis parcial, o sea, preliminar, como en el 2008-2009. Ok. Se identificaron 2 perfiles genéticos completicos en la escena del crimen, que no coincidían ni con Gastón, Ni con Marcelo, ni con... No, espérate. Ah. Espérate. What? ¿Qué? No coincidían ni con Gastón, ni con Facundo, ni con las otras 28 personas que sí estuvieron presentes en la escena del crimen. Pero se había rastros de Marcello. Marcello, no. Pues otro elemento importante fue un cabello hallado en la región vaginal de Nora. De acuerdo con el ADN mitocondrial, no pertenecía a la señora Nora Dalmazo. Aquí se complica la fiscalía entonces, porque dicen entonces ahora hay que buscar una aguja en un pajar, básicamente. Tras permanecer como sospechoso durante más de 5 años, el 11 de octubre del 2012, el juez de control de Río Cuarto, Daniel Muñoz, dictó su sobreseimiento formal aceptando el pedido del fiscal Di Santo de quitarle los cargos a Facundo. ¿Qué? ¿En el 2012? La pregunta es por qué el reporte, si llegó en marzo del 2011, se levantó la acusación en el 2012. Gracias. Según yo vi online por ahí, y sabe, como viendo los recortes de periódico y todas las cosas, se estaba diciendo mucho que nadie quería firmar el papel que dijera que se equivocaron. Básicamente era eso. Nadie quería asumir responsabilidad de nada. Habían expuesto a este chico. Él está demandando. Yo soy claro, yo soy Facundo y lo llevo a juicio porque No. tiene derecho a un juicio rápido. Él está demandando ahora. Esto tuvo conclusión en el 2022. Ay, Dios mío. Y no del todo, todavía. Ay, bueno. Después de lo que le hicieron a ese muchacho, ¿verdad? Ahí empiezan las críticas al fiscal, que era un incompetente. I mean, Yeah, you think. Lo retiraron del caso en el 2015. Asignan a Daniel Miralles al caso. Insiste que era un cercano y ahora la atención la pone en Marcelo, a pesar de que Marcelo ni estaba en el país. Pero se apoyó de los rastros de ADN encontrados por el FBI y también en que durante una ventana horaria no había sido visto por nadie en Uruguay que pudo haber coincidido con el crimen. Una locura total. Los abogados de Marcelo piden a la fiscalía, al ministerio, a quien se le pida eso, que retiraran a Miralles del caso, que era imposible que ese fiscal imputara basándose en una hipótesis de cosas físicamente imposibles. E incluso ellos llevaron a un piloto experto a una reunión con más de 7.000 horas de vuelo de experiencia para tratar de demostrar que existe 0 posibilidades de que Marcelo haya podido viajar desde Punta del Este hasta Río Cuarto durante la madrugada del asesinato. El fiscal Daniel Miralles no dio notas. Trascendidos dan cuenta que esto fue un periódico, de que interpreta que Macarrón no fue visto en una ventana horaria, como dije, de 5 a 8 horas, tiempo en el que pudo haber viajado a su casa, tener relaciones con su mujer y matarla. Porque aparentemente lo que se encontraron fueron rasgos de semen de Marcelo. De Marcelo.
Según Marcelo Brito, el abogado de Marcelo, su tocayo, el piloto, instructor y especialista en vuelos nocturnos fue contundente al expresar que era imposible haber hecho tal viaje en cualquier tipo de avión de los que habían disponibles en el país en ese entonces, durante la noche, en las condiciones climáticas que se saben que hubo esa noche, y mucho menos hacerlo en menos de 8 horas. Y además, mija Mears, hay registro de todo el que sale y entra de un país. Right. Eso no me hay que ir a buscarlo. ¿Qué tú te crees que porque tú puedas alquilar un avión te va a salir, no te van a notar que saliste? Ay, Dios Bueno, mío. Yo estaba viendo esto y yo decía, Dios mío, somos más parecidos de lo que pensábamos. sí. Ay, Dios mío. El fiscal, espérate, el fiscal, para poder hacer encajar su historia, modificó la ventana horaria. Antes hablaba de 5 y ahora decía 8 horas. Y el piloto volvió y le dijo que de cualquier manera era imposible, que eso hubiese sido un acto suicida hacer eso. El solo hecho de que haya llovido esa noche torna imposible el vuelo nocturno del aterrizaje en una pista de pasto, que era la que estaba disponible. Además de eso, cuando el ADN que se encontró de Marcelo en el cuerpo de Nora, el reporte del FBI, decía claramente que no era posible determinar si ese rastro de ADN ya estaba ahí, Fue depositado ahí, claro. exacto, ya estaba ahí anteriormente o había sido puesto ahí contemporáneo al asesinato. Claro. Y Marcelo sí había dicho que 1 o 2 días antes él había tenido relaciones sexuales con su esposa. Perfecto. Pues este fiscal, el Miralles, fue apartado del caso en el 2017, claramente. Y aquí llega Luis Pizarro. Sin pruebas, envió a juicio a Marcelo. Sin pruebas, pero sin dudas. Exacto. Pero este señor hizo algo que dejó mucha gente de la misma fiscalía como que, ay, ok. Él desestimó el ADN encontrado de Marcelo, no se apoyó en eso, porque él dijo, ese es su marido y si se lo dio, se lo dio. Exacto. Eso no significa nada in and by Exacto. itself. Pues él lo acusó de homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria. Ya tú sabes, Morchi. O sea, que él contrató a una gente para que lo Ajá. matara. Según Ok. Luis Pizarro. Ujú. ¿A quién? Espérate. Lo primero que nunca pudieron decir a quién. Ándate. Es decir, que Macarrón, como tú acabas de decir, no viajó nada. Él le pagó a un chulito ahí. Mira, te quiere ganar este menudo, dame este favor. De acuerdo a los datos que constan en el expediente, para el fiscal no cabían dudas de que el crimen fue cometido por un agresor especializado, un sicario, dijo él. Él mismo nunca fue identificado ni detenido. Se lo acusó además. Te estoy diciendo. Oh, Dios mío. De sexualizar la escena del crimen a efectos de que parezca que él mismo se produjo en el contexto de un encuentro sexual con el amante. Para llegar a esta conclusión, Luis Pizarro entiende que existen distintas circunstancias en la escena del crimen que lo corroboran. La ausencia de rastro biológico del agresor, eso es mentira. Hay un rastro que no se ha logrado identificar todavía, que el FBI lo mandó en un fucking reporte que de seguro costó un dineral a las personas que pagan impuestos. Gracias. Dios mío. Pese a que la noche había llovido, él dice que no había rastro tampoco de lodo ni pisada de nadie. Que fue un especialista que se arrastró mínimo como el hombre araña y se metió por una ventana. Mínimo. Además de que el agresor no robó nada, en la casa fue encontrada la billetera de la víctima con 800 pesos, el reloj Rolex, el auto y anillos de oro, entre otros. Para mí eso es lo que te tumba más la teoría, pero ok, that's just me. No, eso es una teoría, todo lo contrario, es una excelente teoría. El problema es que si tú no puedes decir quién fue el que contrataron, tú no puedes demostrar que fue este hombre que lo contrató. O sea,
Pues Hubo una transferencia electrónica de dinero, algo. no existe. Entonces ellos ¿Supiste? simplemente están haciendo una telenovela. No sé, no sé ni siquiera si investigaron en los bancos si ese señor hizo retiro de dinero. Nada. Increíble. Allá, el sistema de allá, que quizás tú hasta lo conozcas mejor que yo, Marcelo dijo que él no iba a seguir jodiendo con la acusación, ni que iba a perder tiempo tratando de que la tumbaran con el abogado. Él dijo, vámonos para el juicio entonces. Claro. No voy a joder con Expedito. esta gente. Asignan como fiscal de cámara a Julio Rivero. El fiscal de cámara, fiscal de juicio, es el fiscal representante del Ministerio Público Fiscal en la etapa del juicio oral, específicamente ante los tribunales de la Cámara del Crimen. Es decir, esta persona no es el fiscal que investiga, como lo hace un fiscal de instrucción o como lo hace un fiscal en cualquier otro sitio, sino que este fiscal acusa formalmente en el juicio, defiende la acusación o no, puede no defenderla, puede pedir la absolución del imputado si considera que no hay pruebas suficientes. El juicio fue en el 2022, porque parece que con el COVID no se hizo antes. Ah, bueno, se me había olvidado el COVID. Incluso tuve videos del juicio y hay mucha gente con mascarilla todavía. Pocos días antes del juicio se informó que la familia de la víctima desistió del rol de querellante. Dígase que obviamente no se pusieron del lado de la fiscalía, sino que ellos apoyaron a su papá. Lógico. El fiscal Rivero acusó en soledad. Para los jurados populares la responsabilidad radicará en determinar si existió el hecho tal como lo describió Luis Pizarro y si Macarrón contrató al sicario que lo mató. Marcelo declaró llorando en ese juicio, o sea, él nunca había hablado casi. Todas las reacciones que la prensa pidió durante años la tuvieron ahí y aún así las criticaron por igual. Claro. El Hernández insiste de que lo pintaron como un sensible abuelito, cuando ese era un hombre frío y cuando era una imagen diferente. Y ahí fue que le preguntaron al documental, ¿pero tú lo conoces a él? No. Entonces. Un par de gente también yo vi como que medio apoya a ese al Hernán, pero bueno. El Hernán ese, en uno de sus escritos, cobertura del caso, dijo que se pensaba que Marcelo era testaferro de alguien con mucho del poder y que Nora se enteró, le pidió el divorcio. No existe pruebas ni ningún documento de divorcio. ¿Te acuerdas de He-Man? Que tengo el... Claro. Él. That's right. Eso es lo que me... Ay, va a salir una película nueva. Eso es lo que me acuerda de eso. Tengo el poder. Obviamente, lo del divorcio se negó siempre. Si ellos hubiesen puesto el divorcio, los papeles existieran. Dice, incluso, el Hernán ese llegó a decir que desde el principio se sabía que él era testaferro y que sonaron muchos nombres, un listado de nombres, que él no actuó solo. ¿Dónde están los nombres? Yo tengo una pregunta. Uh-huh. ¿Cuáles fueron las pruebas en el juicio? Ninguna. Testimonio van y testimonio vienen. Pero que no probaban absolutamente No. nada. Ok. Testificaron alrededor de 71 personas, creo que fueron. Qué pérdida de tiempo. Las amigas, la mayoría no apoyaba a Marcelo. Gastón el pintor, que lo acusaron, fue y testificó, habló de una pelea donde Marcelo le dijo a ella que le iba a dar lo que quería. Lo que nadie sabe es a qué él se refería. Rafael Mañasco, el otro que acusaron de ser su amante, fue y testificó. Dijo que él ni siquiera conocía a esa persona. Pero una amiga de Nora, la Rosario Márquez, dijo que la última cena esa que tuvieron, sí hablaron de que Rafael se estaba acostando con Nora. Así que quién sabe. Todo el mundo fue con una versión distinta de todo. Esto fue muy complicado hacer, como les dije, este episodio, la verdad. La información está muy mal documentada, pero el fiscal dijo que al final, como fiscal íntegro, estas son sus palabras, y no dañino, voy a pedir la absolución. Sería irresponsable, oportunista y cobarde si acusara.
había Pero señalado el espérate, funcionario. espérate. Todo esto fue después de que ya el juicio había pasado. No, o sea, el último día del juicio, un día del juicio, él se dio Exacto, o cuenta que sea no tenía que... nada y tuvo que pedir al jurado que lo Qué absolviera. estúpido. No, pero yo no puedo creer esa vaina. O sea que, Así es. ¿cómo es posible? Lo primero es que nadie va a un juicio si usted no sabe qué caso usted tiene. Entonces no me habla a mí de integridad cuando esa decisión debió tomarla antes de iniciar el juicio, no después que ya usted había gastado los cuartos de lo que Acuérdate pagan de que él, impuestos. acuérdate que él fue el fiscal del juicio, el fiscal que lo acusó fue Luis Pizarro, que es loco, que lo mandó a él a loquear también. Está bien, pero si tú eres el fiscal del juicio, tú te Claro. tienes que preparar o tú estás inédito. Él fue inédito y se estaba enterando No, de todo as they spoke. no, No, entonces tú tienes que saber cuál es el caso que tú vas a defender. Y si no hay caso ahí, no hay caso. Pero no. como él vio que iba a perder, de que, ay, qué íntegro soy. Bueno, pues un día en el juicio, después de todos los testimonios, él dijo Wow. eso. El doctor se puso a llorar al escuchar estas palabras, se abrazó con sus hijos y mientras estaba hablando el fiscal, el Hernández estaba ahí, sentado frente a Marcelo. Y, y hay una cámara que captó a Marcelo mirando al Hernán y diciendo el hijo de puta. Ah, muy bien. Eh, Qué hijo de puta. Nada, ellos se fueron para su casa. De esta manera, Rivero, el fiscal del juicio, confirmó no tener pruebas suficientes, se lo dijo a sí mismo, para mostrar que Macarrón fue el actor intelectual del asesinato de su esposa. Él dijo incluso que no podía, que había pruebas de ADN que él no podía manipular, y es verdad. Sin embargo, exigió que el caso se siga investigando porque Nora fue, es y será, después de su muerte, una víctima de violencia de género. No puedo sostener que la mató un sicario, no porque haya pruebas, sino porque hay prueba de que hubo un acto sexual consentido. Volvieron otra vez para atrás con eso. Lo que echa por tierra un supuesto acuerdo criminal. Él dice, sería un acto de responsabilidad acusarlo. No puedo torcer la voluntad de la prueba. Soy el abogado de la sociedad y siento orgullo, pero eso no me autoriza a acusar por acusar. La prueba me dejó solo. Tú llegaste solo, ella no te dejó solo. La Usted prueba llegó nunca la, solito. exacto, la prueba nunca la tuviste, amor, ¿eh? Y eso es lo que Exacto. pasa cuando usted se pone de que hacer especulaciones junto con la prensa, de que investigar caso con la prensa, cállese su boca, investigue su cosa y después dé una declaración que sea coherente. Ridículo. Wow, Exacto. Pues no hemos terminado. qué trauma. Para este señor, para Julio, él luego dijo, o no sé si fue ahí mismo, no me acuerdo que lo dijo, que la respuesta de este caso está en la cinta de la bata. Donde está el rastro sin identificar del ADN también. Por ese motivo, el fiscal de Cámara concluyó diciendo que Nora murió asesinada por una sola persona, que era un hombre que ella conocía y que lo más probable es que lo haya estado esperando. El jurado obviamente lo absolvió oficialmente el 2 de julio del 2022. Ahora, bueno, para cuando salga este episodio se cumplieron 3 años hace muy poquito. Sí. Hernán sostiene que él está suelto porque es privilegio por ser rico. Bitch, honestly. Yo de verdad que no sé. Wow. Pero mi amor, en diciembre del 2024, a.k.a. hace como 7 meses, Ajá. se convoca una rueda de prensa con otro fiscal, Pablo Javega, o Javia, I don't know. Ellos tenían un listado ya de muchas personas que habían pasado por la casa días antes, en la escena del crimen, etcétera, y se pidieron pruebas, muestras de ADN a este listado. Ese listado existía hace mucho. Hubo un match con el cinturón de la bata y con el pelo que se encontró en la vagina de Nora. ¿Qué? ¿Quién fue? Vamos para allá. Una persona que estuvo desde el principio en esta lista y se sabía que estaba ahí y no se hizo nada por el afán de asumir que un rico
de una es un corrupto y malo, que debe encasillar a todo el mundo en lo mismo. Después de todas estas teorías de testaferro, de juegos sexuales, diamantes, de que el poder, de que narcotráfico, Todo. el ADN corresponde a Roberto Bárzola, que en ese entonces tenía 25 años, y en aquel momento trabajaba en la casa de la víctima como colocador de pisos y fue uno de los testigos de la causa y declaró 7 veces. Oh, Dios. El fiscal Pablo dio este detalle en esta conferencia de prensa sobre los avances en la causa. Marcelo Brito, el primer abogado de Marcelo Macarrón, bueno, el segundo, ahora retirado de la causa, ya había señalado a Roberto Bárzola como sospechoso en el 2007, en aquel momento, a menos de un año del crimen, y Brito pidió la indagatoria del colocador de pisos, una extracción de su ADN y otras medidas de pruebas que la fiscalía no quiso aceptar, ni quiso hacer. Wow. Roberto Bárzola fue notificado por el fiscal Pablo y por su equipo. Detalló que se le dio participación, se le convocó para que propusiera defensores y prefirió abstenerse a declarar. A pesar de que se considera que el caso está técnicamente prescrito, al haberse cumplido 15 años sin identificar al autor material del homicidio de Nora. El fiscal Pablo advirtió que está en investigación si subsiste la acción para determinar si puede haber un nuevo juicio. El único querellante en la causa es Facundo Macarrón, hijo mayor de Nora. Su representante legal, Gustavo Leibó, indicó que si esta persona, Roberto, cometió un delito durante estos 15 años, o sea, del 2006 para acá, eso provocará la interrupción de la prescripción. El argumento es similar al que utilizaron los fiscales en otro caso muy famoso ya, que no vamos a entrar a eso, quizá lo hagamos después. Aunque la causa prescribió, se ordenó la reinvestigación con las pruebas incorporadas en el expediente. Como paradoja del destino, Nora Dalmazo fue asesinada el 25 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, en homenaje a las hermanas Mirabal, asesinadas por el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo en el 60. Wow. Este es mi caso. Señores, Yo quedé. Mi última pregunta. ¿Y ese tipo no se ha escapado ya? Porque ya lo pusieron en sobreaviso. No, él vive ahí en Río Cuarto, Él está ahí normal. tranquilo. Y va a su normal. trabajo y todo. Ay, sí. Oye, pero hay que tener agallas. Ay, sí, mi amor. Lo que tú sabes, no hay detalles de nada. No se sabe si de verdad fue una relación sexual voluntaria. Yo creo que por lo que leí y cosas que escuché, esta señora era una señora que se sentía muy sola. Creo que desde el principio el marido se la pasaba viajando. Y bueno, no sé, quizá estaba pasando por una depresión y tú sabes que cuando las personas están frágiles mentalmente hacen cosas que en otra situación no harían. No lo digo para justificar quizás que fue infiel, lo digo porque es una realidad y punto. Y no para santificarla ni nada, tú sabes. Pero no se sabe nada, o sea, no se sabe si él estaba esperando ahí y ella lo sabía, o si él estaba esperando ahí y la sorprendió. Quizás no se pudo determinar si que fue violación porque ella cooperó y no sé, y ella, ¿sabe? Ella estaba bebiendo también. No sé, de verdad. No se sabe nada porque, como dije, él no quiso ir a declarar nada. Y como en teoría la causa está prescrita, aquí ya no hay nada que buscar. Ay, Dios mío. Bueno, muchas gracias por esta ha sido una nueva entrega de Esto ha sido Popcorn mucho. Files. Esto ha sido mucho con demasiado. Vamos a digerirlo y nos vemos en la próxima. Señores, bye, gracias. Bye. Si te gustó este episodio, ayúdanos a seguir investigando, dejando tu comentario y siguiéndonos en Spotify, YouTube o en tu plataforma de streaming favorita. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote los casos más impactantes. Y si te quedaste con deseos de un chin más, únete a nuestra comunidad en patreon.com/popcornfiles
para contenido exclusivo, episodios extra y material inédito. Nos encanta compartir este viaje contigo. Gracias por escuchar y por ser parte de nuestra familia Pop Crime Files. Hasta la próxima.